Seguimos en nuestra serie de prédicas en el libro de Nehemías tocando el tema el Dios que edifica. Y estamos en un pasaje que para muchos de nosotros, entre la lectura que hemos estado haciendo, dirá, ¿y qué vamos a aprender de este pasaje? Donde dice nombres difíciles, donde dice sutano, fulano, aldea, hijos, cantidades. ¿Qué traerá con nosotros el Señor en cuanto a este texto? Pero antes quisiera yo extenderles una pregunta para aperturar precisamente este sermón y el despliegue propio de todo del contenido que tenemos preparado aquí. ¿Cuál es la ciudad más grande en población en el mundo? ¿Sabe usted? ¿Sabe usted cuál es la ciudad más grande en población en el mundo entero? Ahí están ya buscando y algunos todavía saben por ahí. La ciudad más poblada del mundo es la ciudad de Tokio en Japón. ¿Sabes cuántos millones de personas hay? 37 millones de habitantes. ¡Wow! Tremenda ciudad con cantidad de personas. ¿Y usted sabe cuál es la ciudad más pequeña en habitantes en el mundo? La ciudad más pequeña en habitantes en el mundo. Bueno, dato curioso es que la ciudad menos poblada en el mundo se encuentra en Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Cómo así? Exactamente en Monowi, Nebraska, donde con una sola habitante, Elsie Elliott, es la alcaldesa, la camarera, la bibliotecaria y muchas cosas más del pueblo. Interesante, ¿no? De 37 millones de habitantes en Tokio, a una sola persona en Monowi, Nebraska, Estados Unidos. Como que llama la atención de poder de luna de miel, ¿no? A Monowi, Nebraska. Y bien abrigados, por supuesto. Bueno, en Nehemías 11 nos encontramos con una ciudad donde sus muros hace poco han sido reconstruidos, pero dato, sus habitantes en su totalidad no están dentro de la ciudad. A simple vista, parece muy extraño que la gente bajo el liderazgo de Nehemías, que se ha esforzado mucho en la reconstrucción de los muros, no esté habitando la ciudad que hace poco era un montón de escombros. Al pasar durante todo el libro de Nehemías, vemos a Dios cómo ha usado a este hombre que dejó lo que tenía que ser uno de los palacios y ciudades más impresionantes e imponentes del mundo antiguo en Persia. Imagínate nada más la imponencia y lo maravilloso que haya sido esa ciudad y por supuesto ese palacio. De hecho, Nehemías dejó todo eso para ir a Jerusalén, para venir a levantar los muros de la ciudad. Muros que fueron levantados por la colaboración del pueblo. Muchos echaron mano y estuvieron muy atentos a las indicaciones para que el proyecto pueda efectuarse de la mejor manera. Es precisamente dentro de este libro que nos encontramos con muchos nombres, que en muchos de los casos, por no decir todos, es gente desconocida para nosotros, ya que hay en muchos la mención por única vez dentro del relato bíblico. ¿Sabe? Nehemías 11 nos muestra que la voluntad de Dios para su pueblo es vivir y servir donde Él quiera que lo hagamos. Algunos en el relato veremos que tienen que trasladarse de otro lugar y habitar en Jerusalén, mientras que otros se quedan en el lugar en que están fuera de la ciudad y ministran alrededores de la región. Algunos sirven como sacerdotes, otros como levitas, otros sirven como porteros y sirvientes. Cualquier sea el lugar de servicio y los tipos de servicio a los que le llaman a las personas a hacer, es algo esencial para los propósitos de Dios
para su pueblo en general. Esta mañana, en el sermón veremos 2 puntos sencillos y evidentes alrededor del texto. 1, el deseo de los voluntarios. Y número 2, la obra de los desconocidos. El deseo de los voluntarios y número 2, la obra de los desconocidos. Vayamos juntos al primer punto, el deseo de los voluntarios. En Nehemías 11 encontramos una lista de personas desconocidas que el relato nos cuenta precisamente que son personas que precisamente deseaba Nehemías que habitaran en medio de la ciudad. Sin embargo, en esta parte del libro no es una casualidad o un añadido como si fuera un tipo de relleno la lista que tenemos a continuación. Esta es una lista de lo que Dios nos muestra que desea hacer en medio de la ciudad. Dato curioso es que debe imaginar que en muchas de sus Biblias que usted tiene allí abierto en Nehemías 11 aparece un subtítulo entre paréntesis, ¿correcto? Y aparece el registro de un pasaje que es Primera de Crónicas 9 del 1 al 34. Es aquí donde surgen algunas dudas cuando nosotros comenzamos a comparar ambos pasajes, porque existen algunos detalles que tendremos que considerar. Por ejemplo, si se comparan ambas listas, hay más nombres en una que en la otra. En una hay más familias reconocidas que en la otra. Y aquí surgen muchas teorías para poder entender lo que el pasaje realmente nos revela. Una teoría es que tanto Crónicas como Nehemías usaron una lista base para su registro, pero cada uno hizo las correcciones necesarias de acuerdo al propósito que deseaban en relación al uso de esa lista. Otra teoría manifiesta que al hacer muchos años lejos del pueblo, muchos años lejos del pueblo y sin tener la presencia formal de un registro escrito, en el tiempo no fueron registrados algunos nombres en el pasar de los años. Ahora, pero cualquier sea el caso, el mensaje del escritor de la lista que interesa por ahora, que es el de Nehemías, anima al lector a observar los detalles que no se encuentra en la lista de Crónicas y que nos permite ampliar el universo de personas que se encuentran registradas. Habiendo aclarado este punto, vayamos al texto. Y es aquí donde quiero yo hacer una transición intencional. Para eso debemos ubicarnos en la continuación de la narrativa del capítulo 7. Y así que le invito a que usted pueda ubicar unas páginas atrás el capítulo 7 de Nehemías para tener un poco más de contexto y todo lo relacionado a este capítulo 11. Nehemías capítulo 7, en los 2 primeros versículos dice lo siguiente: luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Hanani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Los nombres de estos hombres mencionados, Hanani y Ananías, no son conocidos y no se tiene mayor información de ellos en el relato bíblico. Sin embargo, aunque estos hombres eran desconocidos, tenían un rol muy importante que hacer. Tenían un rol que Nehemías mismo les había encomendado. Por eso que el versículo 3 dice a continuación: y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atracadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. ¿Qué es lo que hace Nehemías con estos hombres desconocidos, pero que están ahí prestos para poder servir? Establece un sistema de seguridad. Es decir, que estaba bien resguardado y muy bien cuidado por hombres que estaban atentos
a cualquier peligro. La guardia estaba atenta. Los muros ya estaban construidos, pero no tenía todas las personas dentro de la propia ciudad. ¿Y eso por qué? Porque el versículo 4 dice, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Dato interesante. No había gente dentro de la ciudad. Y nos hacemos la pregunta, lógica por supuesto, ¿para qué construir un muro en una ciudad que está despoblada y en escombros? ¿Para qué? ¿Para qué tendríamos que construir un muro, hacer todo el esfuerzo que se hizo, para que luego la ciudad no esté poblada completamente? Había pocas personas allí, era espaciosa, era grande, pero había poca gente. ¿Cuál es la razón del por qué no hay mucha gente en Jerusalén? ¿Cuál es la razón? La razón es la siguiente. La ciudad había estado sin muros durante 160 años. Y les pongo en contexto por qué. Porque los judíos pasaron 70 años en cautiverio, en otro lugar que no era su ciudad. Y 90 años estuvieron ausentes de la ciudad antes que Nehemías llegara a su encuentro. Así que durante más de 160 años, Jerusalén, la ciudad, propiamente los muros, era un montón de escombros. Al tener una ciudad sin muros y destruida, claro ejemplo que hubiera sido presa fácil de cualquier enemigo si alguien se atreviese a habitar allí. Es por eso que algunas personas optan por no estar cerca de la ciudad y viven más bien en los alrededores de la ciudad. Por eso que Nehemías 7 registra que la ciudad era espaciosa, pero poca gente la habitaba. Es así. Habiendo tenido ese contexto, nos acercamos ahora a Nehemías capítulo 11 y veremos el primer versículo. Dice el primer versículo: habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 cada 10, para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. ¿Había alguien habitando en Jerusalén? Y la respuesta es sí. ¿Quiénes habitaban en Jerusalén? Los jefes del pueblo. Estaban allí dentro. El esfuerzo de repoblar Jerusalén comenzó de forma natural con los líderes de la nación. Los líderes de la nación tomaron precisamente esa iniciativa de estar aún en aquella ciudad espaciosa y grande, y que recientemente habían construido sus muros para habitar. No se sabe si estos jefes tomaron esa iniciativa de establecerse en Jerusalén para dar ejemplo al resto del pueblo, o si ya estaban viviendo en esta ciudad. Pero lo que sabemos es que el resto del pueblo no estaba allí viviendo. Y para que ocurra una repoblación nuevamente, ocurrieron dos cosas. Dos cosas. Primero, echaron suertes. Esa es la primera acción que ocurre. Echan suertes. Para que 1 de cada 10 se mudara ¿a dónde? A Jerusalén, a la ciudad. De alguna u otra manera, esta porción de gente tuvo que aceptar volver a habitar la ciudad. Si la suerte caía sobre fulano, tú necesitas ir a la ciudad. Si la suerte caía sobre sutano tenía que ir a aquella ciudad. Sí o sí, tenía que responder ante ello. Pero la segunda manera se encuentra en el versículo 2 de cómo fue repoblada precisamente la ciudad. Y dice el versículo 2, y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente
se ofrecieron para morar en Jerusalén. Voluntariamente se ofrecieron para habitar en Jerusalén. Este es el otro grupo, a diferencia del primero. El primero, la suerte caía y tú simplemente respondías. Pero el segundo grupo fue voluntario. No sé si lo recibieron como lo fue necesariamente el primer grupo, pero la intención que resalta el texto es que esta gente se ofreció voluntariamente ir a vivir a Jerusalén. Eso lo digo porque en el hebreo, en el idioma original que fue escrito, el registro de este texto, se hace más significativo la frase voluntariamente se ofrecieron. Esta es una frase que significa impulsar, incitar desde adentro. En otras palabras, existe la idea de la generosidad interna marcada por una disposición inmediata. La gente respondió voluntariamente porque su corazón generoso respondió ante ello, marcando una disposición inmediata. Y habiendo nosotros considerado cómo estaba la ciudad en esos momentos, sospecho que esta forma voluntaria de acercarse a la ciudad no fue por algún elemento material, no fue por algún atractivo económico, simplemente se estaban moviendo para cumplir lo que el Señor deseaba que puedan hacer: repoblar nuevamente la ciudad de Jerusalén. Estas personas se entregaron voluntariamente a vivir en Jerusalén y nos muestran así que están buscando guiar sus vidas en dirección a la obra de Dios. Voluntario. En contraste, si hasta podríamos nosotros hacer una comparación, que el primer grupo, de alguna u otra manera, si alguien no quería habitar en Jerusalén y la suerte caía, tenía que responder: bueno, lo tengo que hacer, no hay forma. Pero este grupo es diferente, porque hay un deseo de parte de ellos de habitar en Jerusalén y cumplir lo que el Señor está estableciendo. Esto nos deja ver muchas cosas y aplicar algunas cosas alrededor del texto. ¿Está usted dispuesto a servir voluntariamente al Señor? ¿Y eso por qué pregunto? Porque en muchas ocasiones surge precisamente una invitación de servicio y a veces tú ni siquiera sabes cuál es el contexto para poder hacerlo, pero desde luego a veces en la mente hay muchos cuestionamientos si deseo o no deseo hacerlo. Pero yo me pregunto un poquito más abajo sobre el corazón y digo: ¿es voluntario lo que realmente tú haces? Ok, aceptas poder hacerlo y el corazón, la respuesta que te motiva o que mueve precisamente tu corazón es una generosidad para responder inmediatamente y hacer las cosas que el Señor te pide que puedas hacer. Pongámonos dentro del escenario del hogar. Muchas cosas hay que hacer dentro del hogar, ¿cierto? Muchas cosas. Uno puede pasar un día entero sin trabajar fuera y puede ver que hay muchas cosas que hacer dentro del hogar. Las cosas que uno hace dentro del hogar, ¿los hace voluntariamente? ¿Los hace porque hay una respuesta de generosidad para apoyar a otro? Y para decir: bueno, me corresponde apoyar a mi esposo, bueno, me corresponde apoyar a mi esposa, bueno, me corresponde apoyar a mis padres. ¿Hay una respuesta inmediata? Hay una de las cosas que nosotros estamos buscando: poder guiar el corazón de nuestra hija en respuesta a las cosas que le pedimos que pueda hacer. Y hay dos ingredientes que acompañan muy bien una respuesta o un pedido que deseamos de parte de ella. Y es lo siguiente: obedece con gozo.
Porque uno puede obedecer como tal vez sucedió a ese primer grupo. Ok, me toca ir a habitar. Yo no quería vivir ahí. No conocemos la reacción, desde luego. El texto no nos permite ver esa reacción, pero de hecho la suerte tuvo que caer allí, tuvo que seducir habitar allí, dentro de la ciudad. Cuando yo le pido a mi hija que obedezca, le digo, hija, recuerda el gozo, obedece con gozo. Porque tu madre te lo está pidiendo, tu padre te lo está pidiendo, pero principalmente Dios quiere que podamos responder en obediencia con gozo. La pregunta es, yo me pongo en ese ejemplo mirando a mi propia hija y yo digo, ¿cómo soy yo delante del Señor? ¿Obedezco voluntariamente? ¿O hay una respuesta incómoda en mi corazón ante ello? Vayamos a pensar ahora en las personas que sirven al Señor voluntariamente. ¿Está siendo usted agradecido por aquellas personas que sirven voluntariamente al Señor? ¿Usted está agradecido por las personas que Dios ha colocado en su hogar, que hacen las cosas voluntariamente para honrar al Señor y poder servir a su prójimo de esa manera? Traslada esta idea y ponlo dentro de la iglesia. Realmente estamos siendo agradecidos con las personas que sirven voluntariamente dentro de la congregación. Estamos siendo agradecidos por aquellas cosas que son difíciles para nosotros hacer y otros realmente lo hacen. ¿Qué pasaría si te preguntaran a quién dentro de la congregación tú tuvieras que agradecer por estar haciendo algo que tú no haces? ¿A quién? Yo debo dar gracias a Dios partiendo desde de esta dirección y luego ir con cada punto aquí. Quiero dar gracias a Dios por los diáconos que Dios ha establecido dentro de la congregación. ¿Ustedes saben quiénes son ellos? Tal vez sí, tal vez no. Dios hace 2 años atrás levantó 6 diáconos dentro de nuestra congregación, que para nosotros como pastores es un gozo poder servir con ellos, porque sirven fielmente. Si usted ve todo el despliegue y la organización propia de lo que un domingo revela estar en la Iglesia Bautista Gracia, con todo lo que se tiene que montar, es por el trabajo diligente y fiel de aquellos diáconos. Hay diáconos que están encargados de la logística y hay diáconos que sirven con otras personas precisamente en todo lo que usted ve. Si usted se ha podido sentar cómodamente en una silla limpia, es porque ha habido una persona que ha participado juntamente con un diácono para poder ministrar y servir así al Señor. Tal vez usted no lo ha visto, tal vez ni reconozca su nombre ni su rostro, pero estuvo allí sirviendo. ¿Sabe? Vayamos un poco más. ¿Usted sabe cuántas personas hay sirviendo ahora a los niños? Hay un grupo de personas sirviendo allí en el auditorio, en los 2 auditorios, tanto en el primer piso como en el segundo piso, sirviendo a los niños. Maestras que vienen temprano y que tienen que armar toda la logística para la cuna, para los niños que ya están, los caminantes, y para los niños más grandes. Y hay toda una logística para que puedan atenderlos y recibirlos, y también una preparación para poder enseñarles. El tiempo que le dedican es precisamente con una dirección, poder enseñar a aquellos dentro de la congregación, niños, partiendo por eso. Y así, la lista continúa. Hay personas que están sirviendo al Señor
en las redes sociales, hay personas que están sirviendo, haciendo boletines para la iglesia, los semanarios. Hay personas que están preparando la cena del Señor. Hay hermanos que están en recepción. Hay hermanos que están domingo a domingo llegando a la congregación para hacer lo logístico. ¿Saben? Estas personas lo hacen voluntariamente. Hacen voluntariamente cosas poco glamurosas. Dejan de lado lo que les gustaría hacer para llevar a cabo lo que la iglesia necesita. La pregunta es, ¿usted es parte de ese grupo? Donde voluntariamente sirve y donde voluntariamente toma su lugar de involucramiento en medio de todo ello. Hay hermanos que arduamente están al pie del cañón del servicio del Señor. Y yo quiero animar a estos hermanos que sirven voluntariamente a poner delante de sus corazones al Señor siempre y servirles. Aunque tal vez no sea nombrado o conocido, pero hay algo que es cierto, que no olvide las palabras del escritor de Hebreos, que dice en Hebreos capítulo 6, versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Como un autor mencionó, nuestras recompensas finales serán determinadas en base a nuestra fidelidad y no en base al aplauso del público. Y quiero animarles, hermanos, a que como iglesia participemos de las cosas que corresponden al Señor, en las actividades que nos toca hacer, para poder ver la extensión del reino por el involucramiento de las personas que están participando. Número 2. La obra de los desconocidos. Porque ya hubo la selección, ¿cierto? O te cae por suerte y un grupo que voluntariamente responde para que puedan repoblar, habitar nuevamente la ciudad. En Nehemías 11 podemos identificar 3 grupos que no buscaron su propio interés, sino que poblaron la ciudad para poder servir. Y es allí donde nos ubicamos en la obra de los desconocidos. Un buen título para un libro, ¿no? La obra de los desconocidos. ¿Sabes cuál es el primer grupo? Bueno, el primer grupo es aquello que he mencionado, que se encuentra del versículo 3 al versículo 9. Ese es el grupo de los voluntarios. Es el grupo que salió del lugar donde estaban. Es aquel grupo que fueron sacados de su zona más cómoda. Imagínate su zona más cómoda. Tuvieron que salir de sus hogares con toda su familia, que en los años, debo imaginar que levantaron sus tiendas o sus carpas, sus propias casas, dispuestos a un nuevo comienzo, y se unieron a los jefes del pueblo para llegar a ser los nuevos habitantes dentro de la ciudad. Por eso el versículo 3 dice: estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades, los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. En Jerusalén, pues habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín. Las listas se introducen en el versículo 3, luego detallan a los hijos de Judá que vivían en Jerusalén en los versículos 4 y 6, seguido por los hijos de Benjamín, el versículo 7 al 9. Y esta lista precisamente de personas que estaban voluntariamente sirviendo al Señor y voluntariamente moviéndose para estar dentro de la ciudad, es interesante que se destaca a este grupo en el versículo 6 como hombres fuertes. Hombres fuertes. Es un dato ahí que destaco. Luego de poder saber quiénes son estos, de las tribus
principalmente de Judá y Benjamín, que comenzaron a moverse para ir a la ciudad. Y de este grupo precisamente hay hombres fuertes, versículo 6. Y los valientes y valerosos de este pueblo ponen a disposición su servicio, aun si que tuvieran que arriesgar su propia vida. Eligieron valientemente habitar dentro de Jerusalén por causa del propósito que estaba delante de ellos. Eso realmente es muy valeroso. Eso realmente es digno de poder imitar. Eso realmente es muy valiente. Por algo el texto resalta como hombres fuertes. Un autor, un comentarista dice: lo valiente y audaz de estas personas es su disposición de arriesgar sus cuellos por el reino de Dios. Eligieron con valentía habitar en Jerusalén por amor a Dios. Eso es audaz, eso es valiente. De hecho que sí, porque si la ciudad estaba bajo escombros y ahora con muros, de todas maneras el peligro estaba allí y ellos decidieron moverse, y se necesita valor para eso. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que aun cuando nosotros voluntariamente podamos servir al Señor y teniendo nuestra participación dentro del reino, son decisiones que surgen del obrar de Dios, pero al mismo tiempo están acompañados de coraje y de valor. Porque es muy probable que en el proceso de aquello que nosotros ya desarrollamos voluntariamente, el ánimo comienza a desinflarse. Las ganas comienzan a desprenderse de nuestras manos. ¿Por qué? Porque naturalmente respondemos que probablemente estuviéramos haciendo las cosas solos. O lidiamos con muchas tentaciones alrededor de pensar y considerar: uy, pero siempre yo hago estas cosas, ¿no hay otro que también lo pueda hacer conmigo? Y esas cosas surgen precisamente en el propio corazón, cuando sencillamente dejamos que Dios pueda obrar de tal manera que nosotros respondemos en valentía y en coraje. El Señor ha llamado a los creyentes a poder servir en diferentes lugares, con sus ocupaciones dentro de este mundo. Pero esas ocupaciones que nosotros desarrollamos, donde quiera que podamos estar, requiere precisamente de una determinación valiente. ¿Por qué? Porque es el testimonio de la obra transformadora del Evangelio de Cristo en nosotros, que nosotros mismos anunciamos a otros. Encontramos dentro de la realidad de este mundo caído mucha hostilidad. Es muy difícil poder considerar aún las cosas que el Señor nos pide poder hacer hacia afuera, pero eso no quita nuestro involucramiento de este mundo. ¿Sabes por qué? Porque somos luz y sal. Somos luz y sal. Y no solamente somos luz y sal para estar dentro de la casa, donde podemos encerrar algo y no permitir que alumbre, sino se alumbra, o es alumbrado, mejor dicho, aún en las tinieblas, en este mundo caído. La pregunta que yo tengo para usted es: ¿tiene realmente esa participación puntual en el corazón para que en el lugar donde quiera que usted pueda estar, en la ocupación que usted tenga que hacer, sea en el sector que pueda hacer, sea en el sector frente a una pantalla, sea en el sector frente a un atril, sea en el sector frente a un carro como conductor, sea en el sector frente a un aula con estudiantes, tiene realmente la intención de que las cosas que Dios ha formado en su propia vida es para el involucramiento con la vida de los demás dentro de la sociedad que nos corresponde vivir? Es un poco difícil poder asimilarlo, pero la vida es, o mejor dicho, el punto es que nuestra vida necesita que alumbre lo que Dios ha hecho en nosotros para los demás. Donde quiera que vayamos, cualquier cosa que hagamos debe estar bajo la luz que ha sido alumbrada en nuestros corazones, de hombres y mujeres valientes por la causa de Cristo. El segundo grupo es de los sacerdotes, y eso lo encontramos dentro de los versículos 10 al 14. Dice el versículo 10: de los sacerdotes, Jadaías, hijo de Joriabit; Jaquín; Seraías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulán, hijo de Sadoc, hijo de Meriarot, hijo de Aitob, príncipe de la casa de Dios, y sus hermanos, los que hacían la obra de la casa, 822. Y Adaías, hijo de Jeroam, hijo de
Pelatías, hijo de Amsi, hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malquías. Ahora, ¿sabe cuánto porcentaje de gente hubo involucrada dentro del servicio propio a lo que corresponde el oficio de los sacerdotes? Hubo 822 personas que voluntariamente trabajaron dentro del templo. 822 personas. Eso es bastante. Eso es mucho. Este grupo de voluntarios estuvo fielmente en la obra con sus dones y talentos y fue distribuido para la atención de diferentes áreas del templo. En diferentes áreas tuvieron lugar para poder involucrarse en aquel servicio. Entre los sacerdotes se encuentra su líder, a quien movía todo ello, sacerdotes y otros líderes junto con el resto que estaba comprometido para llevar la obra del templo. El ofrecer sacrificios, instruir al pueblo en la ley de Dios, estar atento a cada sector del lugar. ¿Para qué? Para que la adoración al Señor pueda ser llevada de tal manera que todos ingresemos con un enfoque y salgamos con ese mismo enfoque, sabiendo que hay gente que diligentemente está sirviendo voluntariamente en cada aspecto del templo. Algunos de estos sacerdotes son hombres de gran valor o vigor, perdón, dije la palabra valor, pero es la palabra vigor, como lo dice el versículo 14, como el mismo texto lo señala, hombres de gran vigor. No solo sirven fielmente en el templo, sino que también están listos y prestos para protegerlo y defenderlo. Hombres de vigor. ¿Se ha puesto a pensar en las áreas que nosotros tenemos dentro de la iglesia que usted se puede involucrar? Hay muchas cosas que Dios puede realmente hacer por medio de sus manos para el ministerio de la obra del Señor. Hay muchas cosas que usted puede hacer. Y desde luego, damos lugar y apertura para que usted pueda involucrarse en la medida que el Señor ha confirmado que este es el lugar donde yo quiero establecerme y es el lugar donde yo quiero crecer juntamente con otros hermanos, edificándonos mutuamente a la obra del Señor. Las manos son importantes. Y aunque no tengamos la cantidad de personas que registra precisamente el grupo de sacerdotes 822, para poder hacer todas las actividades del templo como tal, se requiere un grupo para poder llevar a cabo la obra del ministerio. Se requiere a gente que pueda estar acompañando a los diáconos para poder servir juntos en la obra del ministerio. Se requiere gente acompañando a los maestros para poder hacer la obra de ministerio con los niños. Se requiere a gente trabajando detrás de todo lo que representa en sí la organización de la iglesia para que juntos podamos trabajar en la obra del ministerio. Se requiere manos, se requiere gente. Y aunque no sabemos lo que precisamente hacían este grupo de sacerdotes como tal, distribuidos, pero había muchas áreas que pueden hacer. Mire, Dios no nos ha dado todavía un lugar propio a nosotros. Hasta ahorita hemos sido la iglesia errante durante estos 9 años, ¿cierto? Durante la historia de nuestra iglesia hemos estado en 3 diferentes lugares. Y el lugar donde hemos permanecido más es en este. Y si tú estás por primera vez dentro de nuestra iglesia o vienes visitándonos, o tal vez nos vas a escuchar posteriormente en las redes sociales, nuestra iglesia no tiene paredes. Y tiene un toldo grande, alto, y tiene gente por ahí en diferentes otros toldos que escuchan atentamente a la palabra. Si hay algo que yo puedo considerar realmente de lo que Dios hace durante estos años de iglesia, nosotros en este lugar, es que no hay duda, hermanos, que si usted está aquí es porque ama al Señor. No hay otra respuesta en mi propio corazón. Me acuerdo muy bien que haber hablado de estas palabras, o haber escuchado precisamente esas palabras de un expositor que estuvo hace poco con nosotros y resaltó precisamente eso de la iglesia. Me llenó de gozo, pero al mismo tiempo me puse a pensar y dije, el amor que refleja el hecho mismo de estar reunidos cada domingo y poder compartir juntos en la Iglesia Bautista Gracia, ese amor también puede ser reflejado en la práctica. ¿Cómo puede reflejarse en la práctica eso?
cuando doy lugar a mis dones y talentos para poder servir y ministrar la vida de otros. Cuando doy lugar precisamente al involucramiento de mi vida, cuando hay oportunidad para poder hacerlo. Y esperamos que Dios lo pueda estar haciendo en cada uno de ustedes, pero como resultado precisamente no de algo impuesto, sino de algo voluntario que surge de un corazón generoso para decir: Dios, quiero yo honrarte y quiero yo servirte. El tercer grupo es el grupo de los levitas, y voy a incluir dentro de este grupo a los porteros y sirvientes. Y ese grupo se encuentra del versículo 15 al versículo 24. Dice el versículo 15: de los levitas, Semaías, hijo de Jasub, hijo de Azricán, hijo de Asabi, hijo de Buni, Sebataí y Josabad, de los principales de los levitas, capataces de la obra exterior de la casa de Dios. Los levitas y los principales de los levitas, quienes eran capataces de la obra exterior de la casa de Dios, nos deja ahí un dato interesante. En aquellos días, la expresión obra exterior no se está refiriendo directamente a los trabajos que se hacían a las exteriores del templo. Uno puede imaginar y decir: ¿qué podría hacer una persona al exterior del templo? Limpiarlo, sacar la telaraña, por ahí pintarlo. No directamente, hermanos, no directamente, sino que se refiere a que ministraban fuera de la casa de Dios. ¿Qué hacían fuera de la casa de Dios? Estaban atentos a cualquier asunto civil que la gente requería poder atender. Aconsejaban y servían al público fuera del templo, dispuestos a poder guiar aún en esa circunstancia externa para la adoración del pueblo de Dios en relación a Dios mismo. Es gente que estuvo ahí atenta precisamente a los detalles de que surgen fuera. Y aquí yo hago una pausa y yo puedo aplicar esto. El día domingo es el día más esperado para mi familia poder estar dentro de la Iglesia Bautista Gracia. Levantamos nuestro día reconociendo: hoy es el día del Señor. Y queremos responder de esa manera desde el primer momento que abrimos nuestros ojos. Cuando nos acercamos a desayunar, leemos la Biblia y oramos: hoy es el día del Señor. Mi pregunta es para usted, luego que tal vez vengan con esa motivación en el corazón, reconociendo que es el día del Señor y su participación en todo lo que tenga que ver adoración delante del Señor. Cuando todo esto termine, ¿cómo es en su semana? ¿Sigue usted considerando precisamente a aquellos hermanos donde usted estuvo involucrado el día domingo? ¿Sigue considerándolos de la misma manera como los considera en el día del Señor? ¿O solo es un recordatorio nada más para nosotros que el día domingo es el día de congregarnos y no tenemos parte ni lugar en poder estar atento a las necesidades de los demás? Y si somos conscientes, es un involucramiento de todos, donde externamente estamos ahí vinculando nuestra propia vida con los demás. Y yo sé directamente que hay personas que comparten tiempos con otros durante la semana. Y los veo disfrutar esa unión que comparten en Cristo. La pregunta ¿es también así para ti? Vivimos en diferentes comunidades. Las distancias a veces pueden ser un distractor, pero aún así, como distractores por las distancias, por los tiempos y ocupaciones, por las labores, ¿tenemos la intención de convivir siempre juntos? ¿Sabes qué nosotros buscamos intencionalmente en la mitad de la semana? Grupos pequeños. Comunidades. La pregunta es, ¿usted participa en uno de ellos? Porque los grupos pequeños son un lugar muy ideal para poder converger lo que Dios hace en nosotros fuera de un día domingo, donde la actividad es muy cercana y muy íntima. Para nosotros los tiempos de comunidad son muy especiales en la casa. No solamente porque recibimos a las personas y hay toda una preparación para ellos, sino porque pasamos tiempo con ellos.
las horas después de la comunidad, las conversaciones que tengo con la gente que me puede visitar a la casa. Es muy hermoso cuando tengo que ir a otro lugar para poder estar en comunidad y poder tener ese punto de conexión con la gente, saber qué es lo que pasa en su día a día. Algunos son abiertos en poder decir, ¿saben qué? Hoy día tuve un día fatal en el trabajo y esto me está pasando. Quiero yo compartirles a ustedes abiertamente. Oremos juntos. Oremos juntos. Son tiempos creados precisamente para ello, a lo exterior del día domingo. Espero que usted pueda participar fielmente en medio de las actividades que toca poder desarrollar. En el versículo 17 se menciona a un Matanías. Es interesante, un Matanías. Matanías, ¿no? Y lo encontramos en una genealogía que se remonta, tal vez Matanías no sea muy conocido, pero el que le voy a mencionar sí es más conocido. ¿Quién es? Asaf. Y yo sé que usted es un buen lector de la Biblia y que le ha gustado en algún momento pasar por los libros de los Salmos, ¿cierto? Y he encontrado ahí a un personaje que comúnmente se repite en varios salmos. ¿Y quién es ese personaje? Asaf. Entonces, es probable que el Asaf, cuyo nombre que aparece dentro del registro de Nehemías, es ese nombre que se encuentra también en esta serie de salmos. ¿Y esto qué nos muestra? Nos muestran algo de esta lista que enfatizan la legitimidad de los que han regresado en la tierra de Jerusalén. Eso nos deja ver que no solamente es gente que voluntariamente ha regresado, sino que es gente legítimamente del pueblo que ha regresado. ¿Por qué? Porque en su genealogía precisamente da lugar a una historia, a un legado. Su legitimidad se establece por su continuidad genealógica con los que Dios redimió a Egipto. Estos son los verdaderos israelitas. La continuidad y la legitimidad son con un propósito. ¿Cuál es? Preservar la pureza del pueblo. Esa pureza es para la adoración del Señor. Esa pureza es la acción que mueve precisamente a una nación para adorar a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque a este hombre, Matanías, ¿qué se le encarga? Versículo 17. ¿Qué se le encarga a Matanías? Empezar las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración. Vaya dato interesante. Matanías tenía que tener la responsabilidad de empezar las alabanzas y acción de gracias en oración. Este hombre estaba preparado para dirigir los cánticos, los tiempos de adoración. Le pregunto, ¿era importante que pueda hacer eso? Y la respuesta es sí. Aunque directamente no estaba exponiendo la ley o la lectura de la ley, su rol preparaba el camino precisamente para aquella lectura, para aquella exposición. Con eso que quiero decir, que aquí vemos la importancia que tiene un hombre que ha sido colocado para una responsabilidad específica. ¿Cuál? Empezar las alabanzas, los tiempos de adoración en los cánticos y guiar en este caso al pueblo, en la oración. Los tiempos de cánticos en la Iglesia Bautista Gracia son tiempos intencionales. No son mero relleno para poder hacerlo tradicional de que cada iglesia canta, por eso cantamos nosotros. No son intencionales, porque es una preparación. ¿Para qué? Para la exposición de la palabra. La persona que dirige, sea uno de los pastores o sea otro dirigente que está delante de la congregación, tiene una preparación para que todo el cántico y la adoración sea enfocada y no sea distorsionada, sino enfocada
en lo que corresponde a la adoración a nuestro Dios. Y de igual manera, los tiempos de oración dentro de la congregación también son importantes. Por eso que hay un pastor que toma lugar mes a mes para poder dirigir a la congregación en oración. Yo me hago una pregunta nuevamente como para examinarnos al igual que las demás preguntas. ¿Usted es intencional en venir con un corazón preparado en la semana para que junto a la congregación de manera colectiva y al dirigente que tiene lugar para la preparación de las alabanzas y juntos adoremos a Dios con una intención enfocada en Él mismo? ¿Tiene realmente esa preparación? ¿O usted espera que nosotros le echemos el ánimo para que eso pueda calentarse un poquito más? Y es que no, nosotros en la Iglesia Bautista Gracia no preparamos los programas de música para el oyente humano. Preparamos los servicios musicales para la gloria de Dios. Y esa debe ser la respuesta mutua de toda una congregación que busca intencionalmente preparar su corazón para decir: hoy canto con mis hermanos al Señor que me salvó. De tal manera que aún los tiempos de oración son tiempos donde juntos podemos involucrarnos. Y cuando se aperture precisamente ese primer domingo de cada mes, el lugar de la congregación orando sea muy evidente, muy evidente. Dentro de este grupo hay porteros que se encargaban de la seguridad necesaria para la ciudad. Versículo 19. Como también hay sirvientes del templo que atendían las necesidades logísticas de la misma. Otros servían liderando canciones de alabanzas al Señor, versículos 22 y 23. Y estos líderes espirituales priorizaban la oración y la adoración a través del canto para el pueblo. Bajo la dirección de Uzi, hijo de Bani, el tiempo de alabanzas estaba a cargo de los cantores que servían en el templo. Ahí está el versículo 22. Estos cantores fueron establecidos por el mandato del rey. Dato interesante, mandato del rey, como dice el versículo 23. El rey al que se menciona aquí puede ser David, quien estableció originalmente a los cantores del pueblo en Primera de Crónicas, versículo 25. Sin embargo, una alternativa mejor es la referencia, de esta referencia sea directamente al rey persa, de quien estamos hablando, de Atarjerjes. Es que Atarjerjes es claramente la identidad del rey al que se refiere por lo que se dice en el parte final del versículo 23. Había mandamiento del rey acerca de ellos y distribución para los cantores cada día, para cada día. Es muy probable que Atarjerjes tenía cierta interacción con esto. Es probable que tenía esa interacción. Pero cuando nosotros llegamos a Nehemías, versículo 20, capítulo 11, tenemos esta frase que llama la atención y dice: el resto de Israel. Aunque no sabemos a qué exactamente se refiere el texto, pero por el contexto, permítame observar en este punto, vemos lo siguiente. Dos de las tribus de Israel son identificadas en este capítulo. Hemos visto la tribu de Judá y por otro lado la tribu de Benjamín, desde el versículo 4. Las personas que obedecieron para ocupar la ciudad vinieron principalmente de aquellas tribus, de la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Esta preferencia en la elección fue apropiada por la relación que tenían con la ciudad de Jerusalén. Estas personas, precisamente de estas tribus, habían sido llevadas a Babilonia, por lo que la mayoría de las personas que regresó de la cautividad babilónica procedían de estas dos tribus. Los sacerdotes venían de la línea precisamente de Leví, y los restantes de las tribus de la nación hermana, es decir, del reino del norte, de esas 10 otras tribus mencionadas, fueron llevadas a la cautividad no por Babilonia, sino por Asiria. Pero eso fue 200 años antes que aconteciera este evento. Entonces,
vemos aquí a gente que ha sido tomada cautiva precisamente a Babilonia, gente que está retornando y gente que vuelve a la ciudad donde fue tomada. Pero también en medio de toda esta lista hay una lista de personas que habitaron fuera de Israel. Y esta lista fuera de Israel se encuentra del versículo 25 al 35. Inicialmente, un grupo tenía que trasladarse de otro lugar y habitar en Jerusalén, mientras que otros se quedaban en el lugar en que estaban fuera de la ciudad y ministrar a sus alrededores. Para nuestro conocimiento, los verdaderos desconocidos son las personas que viven en los alrededores de Jerusalén. ¿Saben por qué? Porque ni sus nombres son mencionados. Si usted da vista ahí a los versículos 25 al 35, la lista menciona las aldeas y los lugares de donde vienen, mas no menciona los nombres. Esta población que vive fuera de la ciudad, solo se menciona los nombres de los lugares en las áreas donde viven. Sin embargo, aunque sus nombres no fueron mencionados, aún así son mencionados como el lugar de donde proceden, son también importantes para el establecimiento de lo que corresponde a la ciudad de Jerusalén. Porque aunque vivan en sus contornos y aunque puedan estar allí habitando, también son importantes. Y eso que quiero decir, que cuando Dios establece la obra en la vida de los creyentes, somos un cuerpo. Un cuerpo. El cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza. Y en esa unidad hay una diversidad. La mano no puede ser la misma función del pie, pero es importante tener los dos dentro de esa unidad. Aunque hay diversidad en lo que puede hacer, es importante tenerlos. Por eso digo que el involucramiento que pueda tener cada parte del cuerpo de Cristo dentro del reino de Dios es importante. Es muy importante. Y quiero animarles, hermanos, en esa dirección. Para concluir, el versículo 2, hay una referencia en cuanto a Jerusalén, que literalmente en hebreo se menciona como la ciudad de la santidad, que se traduce fácilmente como la ciudad santa. La ciudad santa. Y cuando nosotros hacemos una asociación en cuanto al significado de lo que puede ser la palabra santidad, muchos de nosotros concluimos que el significado de ser santo en el Antiguo Testamento es una palabra: apartado. La gran mayoría de personas, cuando se le pregunta cómo nosotros podemos revelar el significado de la palabra santo en el Antiguo Testamento, concluyen con esta palabra: apartado. Esto es una buena definición, déjeme decirle, es una buena definición y es muy común. Sin embargo, hay un elemento importante en que la palabra hebrea, kodesh, santo en español, que nosotros mismos podríamos ampliar. Y esta ampliación viene bajo el conocimiento no mío, sino de un teólogo que aún está vivo y que básicamente muestra la amplitud de lo que puede revelar esta palabra santo en el Antiguo Testamento. Peter Gentry argumenta que lo principal del significado de santo en el Antiguo Testamento es que es dedicado, devoto o comprometido. La separación, es decir, la palabra apartado, es el significado básico de la santidad, pero es más bien una consecuencia necesaria. ¿En qué sentido? Que la consagración es una separación que nos lleva a Dios, y no solo a una separación del mundo. Por lo tanto, las ideas de ser apartado o de tener una rectitud moral están presentes de manera implícita en el significado de santidad a medida que respondamos a nuestra devoción al Señor. ¿Eso qué quiere decir, mis hermanos? Que la ciudad propiamente de Jerusalén fue llamada santa.
Y uno dice, ¿santa? ¿Por dónde? Es que a Dios le plació llamar así a esa ciudad para poder apartarlos. Es decir, cae la lógica en decir, vengan ahora a habitar dentro de la ciudad, donde yo mismo quiero que ustedes habiten, donde yo mismo quiero que ustedes sirvan, donde yo mismo quiero que ustedes se comprometan y vivan la vida que corresponde en relación a mí. Pero eso apartamiento de poder sacarlos de los lugares donde están para llevarlos a la ciudad tiene un propósito. No solamente es apartarlos de otros lugares ajenos, sino es dirigir su corazón para que sean devotos y comprometidos delante de Dios. No solamente es sacarme del mundo o apartarme del mundo, sino que es me aparto del mundo porque estoy inclinado hacia Dios. Dios quiere un pueblo para Él, solo para Él, que solo lo reconozcan como un único Dios, donde su andar diario respondan en devoción y amor constante. Un amor constante que se revele en las actividades diarias que podemos hacer. Uno, que Dios inste a nosotros a poder crecer nuestra propia devoción delante del Señor. Que si Él realmente nos ha sacado de todo lo que revela a este mundo caído, no nos sacó para decir, bueno, me apartó del mundo. No, te sacó para llevarte a Él. Y si te sacó para llevarte a Él, la respuesta del corazón debe ser, me arrojo a ti, Señor, y mi devoción por ti crece. De tal manera que hace sensible a mis decisiones en mi involucramiento con los demás dentro de la ciudad. ¿De qué forma? Amando. El gran mandamiento cierra de esta manera: ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú puedes realmente ver graficado el amor de Dios en tu propia vida, se verá revelado en cuanto tú ames al prójimo. De tal forma que la fidelidad que Dios implanta en tu propio corazón se ve en tu devoción al Señor y a los demás, buscando entregar íntegramente tu corazón al Señor, involucrando tu vida para Él. Pero también es que Dios produzca en mí el deseo de estar comprometido con la obra de Dios que Él está haciendo en medio de la iglesia. Y aquí quiero dejarte una pregunta. ¿Qué lugar tienes en el reino de Dios? ¿Qué lugar tienes en el reino de Dios? ¿Cuál es el lugar que tú compartes en el reino de Dios? Hemos visto cómo hay gente desconocida, gente que ni siquiera sabemos su contexto o su historia, pero es gente que estuvo voluntariamente trabajando precisamente en dirección a los propósitos de Dios. Te pregunto, ¿qué lugar tú tienes en el reino de Dios? Nuestras manos son importantes para que juntos podamos cooperar en medio de todo. Y es directamente no para nosotros, es para el reino de Dios. ¿Sabes por qué? Porque hay algo más también que tengo que decir. Este pasaje es una manera visible que Dios escoge un pueblo para sí. Dios escoge a personas para atraerlos a Él, pero al mismo tiempo los escoge para colocarlos en una ciudad consagrada al Señor y así preservar su santidad. ¿Sabes de qué manera se ve reflejado esto en estos tiempos? Hace 2000 años atrás, Jesús dejó el mejor de los mejores palacios, el mejor de los mejores lugares. Salió de su zona sublime para venir al mundo y rescatar y tomar un pueblo para sí. ¿Y llevarlos a dónde?
a su ciudad, a su lugar, y llevarlos en un lugar completamente seguro, donde está gobernado por el Rey de Reyes y Señor de Señores, donde no hay la realidad propia de estar pendiente del peligro, porque ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ni habrá pecado. Ese lugar es la ciudad de Dios, que está poblada por aquellos que Él alcanzó, porque Él vino a rescatarlos. Y es por eso que el último libro de la Biblia, Dios contempló un tiempo donde un solo grupo de personas de diferentes naciones, no solo una ciudad, sino diferentes, sean la ciudad de Dios, a la cual Él le llamó la ciudad santa. Dice Apocalipsis 21, del 1 al 7, y gózate conmigo al escuchar precisamente de esto. Vi, Juan hablando, un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasarán, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa, ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Esa es la gran ciudad que espera a aquellos que Dios ha alcanzado por gracia. Solo esto es posible por Cristo. Solo habrá una sola ciudad donde Dios tenga su gobierno perpetuo sobre nosotros, su presencia perpetua. La ciudad de Dios tiene creyentes de todos los confines de este mundo, y hallará su gloria no en nosotros, hallará su gloria en el Cordero que fue inmolado por nuestra causa y que ahora es manifestado a través de las Escrituras. Pero un día lo contemplaremos, nuestros ojos le contemplarán y viviremos siempre en aquella ciudad. ¿Sabe qué, hermano? Este lugar no es nuestro lugar. No es nuestro lugar. Este mundo no lo es todo. Nos espera un lugar al cual Dios está preparando ese lugar, porque Cristo es nuestra salvación. ¿Cuál debe ser el motivo de nuestro corazón? Añore ese lugar. Ame que ese día llegue, porque usted se reunirá con los redimidos de Cristo. Y lo que estamos nosotros haciendo aquí, sirviendo unos a otros, lo haremos también allá. No dejaremos de estar haciendo algo con nuestras manos. Estaremos juntos sirviendo y cantando, alabando a Dios. Porque todo en esa gran ciudad será revelada por el Cordero, por la esperanza que tenemos de su gloria, revelada un día. La gran ciudad de Dios es la que nos espera para contemplar juntos y habitar por siempre en aquel lugar. Padre,